Y un estudio de la Universidad de Chile en conjunto con el Colegio Médico reveló que un 40% de los centros de atención primaria de salud no realiza el ejercicio de trazabilidad en casos sospechosos de COVID-19. Para profundizar en esta información estamos en contacto con Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Francisca, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Francisca, el tema de la trazabilidad ha sido un tema desde por lo menos mediados del año pasado, donde se insistió que la trazabilidad es un tema bastante importante para poder disminuir el riesgo de los contagios, los contactos estrechos, entre otros. Siempre se ha repetido esto, ¿no es cierto? Incluso el gobierno, el Ministerio de Salud ha señalado que es una de las falencias que han tenido. Si se ha repetido tanto en el tiempo que la trazabilidad es tan importante, si por ejemplo se ve que para reconvertir camas o para ampliar la cantidad de camas se hace un proceso muy rápido, ¿qué está pasando con la trazabilidad? ¿Por qué ha costado tanto que ese punto tan importante pueda darse con más facilidad o ampliarse mucho más, dada la importancia que tiene para disminuir los contagios por COVID-19? Sí, estoy muy de acuerdo en que la trazabilidad es fundamental para poder cortar la cadena de transmisión y especialmente ahora en las fases de desconfinamiento que estamos teniendo para poder evitar el riesgo de volver a fases de mayor número de casos. Creo que la trazabilidad hasta la fecha no ha funcionado por una falta de priorización por parte del gobierno como estrategia. Sabemos que el protocolo de trazabilidad llega 4 meses después de que el virus ya había entrado a nuestro país y ese protocolo ha sido implementado por la atención primaria de salud, creo que caracterizado por 2 cosas. En primer lugar, una falta de presupuesto. Hasta el día de hoy no existe un costeo público transparente sobre cuánto cuesta el hacer un ejercicio de trazabilidad a nivel de atención primaria que sea oportuno y preciso y que se le entregue a los municipios un presupuesto acorde a lo que cuesta realmente la actividad que sabemos que requiere de muchos recursos humanos y también recursos tecnológicos. Así, en nuestro reporte ve tanto en las respuestas cuantitativas como cualitativas que un 70% de los centros refiere que no conoce cuál es el monto que va a recibir en los siguientes meses para poder realizar la estrategia. La mayoría de los municipios utilizan presupuesto adicional, ya que el monto que entrega el ministerio es insuficiente. Y esto genera una disparidad y una heterogeneidad entre los municipios que sabemos que manejan presupuestos muy desiguales, por lo que un área que definitivamente, si es que nos interesa realmente la trazabilidad, tenemos que fortalecer, es tener un presupuesto acorde y también los lineamientos que sabemos que no son óptimos en términos de la coordinación con la Seremi y el CESFAM y otras cosas que hemos pesquisado en este monitoreo. Ahora, claro, me imagino que como no hay un presupuesto estable, por así decirlo, no se sabe cuánto dinero llega ni tampoco en qué periodo, es mucho más difícil contratar al personal para poder realizar este testeo, no se sabe cuánto testeo se puede hacer dependiendo de los fondos. Si es así, si estoy en lo correcto, ¿en cuánto ha dificultado la tarea de la trazabilidad? Los datos que decíamos al principio, un gran porcentaje de los centros entonces no realiza bien este testeo o esta trazabilidad, perdón, y después si se sigue ese control de los casos, después de esa trazabilidad, ¿hay también recursos para poder seguir viendo cómo están esas personas trazadas, qué es lo que pasa con ellos, si finalmente tienen contagios, quedan como contactos estrechos? ¿También están los recursos para eso? Sí, bueno, los recursos son de todas formas insuficientes por lo que reportan los municipios y hay que entender que el ejercicio tiene 3 etapas. La primera etapa es el testeo, que en general como país hemos destacado por el número de test. Ahora estamos haciendo una búsqueda activa de casos hace algunos meses, lo que es súper positivo ya que logramos el ir a buscar a casos dirigidamente, por lo que es muy bueno. Pero la segunda etapa, que es la etapa de la trazabilidad, y la tercera etapa, que es del aislamiento, son 2 etapas que definitivamente no se realizan a tiempo y no se realizan con la precisión con que se necesitaría, y eso nosotros hacemos el diagnóstico que es secundario tanto a la falta de presupuesto como también algunos problemas en los lineamientos. ¿Por qué digo que no se realiza a tiempo? Bueno, sabemos que las personas se empiezan a trazar una vez que están confirmados con su test PCR, y eso lo dice el lineamiento ministerial. No es algo que los centros tengan una negativa a trazar a los casos sospechosos, sino que el lineamiento ministerial establece que las personas se empiezan a trazar cuando tienen el test de PCR positivo.
¿Qué implica eso? Que el ejercicio de trazabilidad tiene una demora que es muy grande, ya que las personas sabemos que no consultan inmediatamente cuando empiezan los síntomas, sino que se demoran un par de días en consultar, y luego cuando consultan les hacen el test PCR que demora otro par de días, y luego cuando sale positivo se demoran entre 1 y 2 días en contactar a sus contactos estrechos, por lo que se demora todo el proceso, días que en realidad perdemos la oportunidad de hacer una trazabilidad que logre realmente cortar con la cadena de transmisión, ya que sabemos que si la trazabilidad no es mejor tarde que nunca, la trazabilidad tarde no sirve, y si no logramos el hacerla en las primeras 24, 48 horas, terminar con el proceso, realmente es un ejercicio que es inútil. Además, al mismo tiempo vemos que logramos trazar muy pocos contactos por caso. En promedio estamos trazando 2,6 contactos por caso, que sabemos en comparación a números a nivel internacional. El miércoles tuvimos un seminario con Corea del Sur y ellos nos contaban que trazaban entre 10 a 20 contactos por caso, por lo que estamos muy debajo el estándar de poder realmente llegar a todas las personas que las personas tuvieron contacto durante su periodo de contagiosidad y lograr efectivamente cortar la cadena de transmisión. Francisca, hablando de la discusión que se está realizando hoy día entre las distintas fuerzas políticas, entre los distintos poderes del Estado, la oposición propuso en su agenda de mínimos comunes el test PCR gratuito para todos, además también de fortalecer el testeo y la trazabilidad. ¿Te parece una buena medida que se pueda implementar un test PCR gratuito para todos? ¿Cómo podría beneficiar eso a las medidas o a la baja o a frenar los contagios por COVID-19? Sí, desde el inicio de la pandemia como colegio médico propusimos que el test PCR fuera gratuito, ya que en realidad que el disminuir cualquier barrera para que las personas se puedan testear tiene muchos beneficios, ya que una persona que sabe que es positiva, podemos hacer el ejercicio de trazabilidad, podemos aplicar el aislamiento, por lo que en realidad tiene todo el sentido el disminuir las barreras como son los costos económicos que existen hoy día para realizarse el test. Ahora, ¿cuántos terrenos se pudo haber ganado si es que se hubiesen tomado las medidas a tiempo? Porque, claro, vemos las cifras que tenemos hoy día, ya se supone que pasamos el pic de la pandemia, como dijo el ministro de Salud, pero ¿cuánto terreno pudimos haber ganado si es que la trazabilidad se hubiese fortalecido en el momento que recomendaron realizar ese procedimiento, ¿no es cierto? 4 meses después de iniciado la pandemia en nuestro país, se conoce este protocolo. Si se hubiese manejado de esa forma en ese momento, ¿cuánto terreno hubiésemos ganado ahí? Bueno, es imposible el poder estimar a ciencia cierta qué hubiera pasado como en el escenario en que se hubieran tomado todas las recomendaciones de los expertos desde el principio de la pandemia, pero desde la academia y también como gremio tenemos la sensación de que esta pandemia se podría haber manejado mucho mejor. Como país teníamos la capacidad tanto económica, también desde el punto de vista de nuestra red asistencial. Chile tiene un sistema de atención primaria que sabemos que podríamos haber utilizado con el presupuesto adecuado y con los lineamientos adecuados para montar una estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento de primer nivel. Sin embargo, creemos que el foco ha estado en quizás otras áreas de la estrategia, como ha sido el aumento de los ventiladores, y creemos que esa decisión y la falta de incorporación de los expertos en la toma de decisión de la pandemia, que es algo que venimos solicitando desde el principio de la pandemia, es una deuda pendiente que nos podría haber llevado a tomar mejores decisiones. Y bueno, hoy día sabemos que han fallecido más de 33.000 personas debido a esta enfermedad. Creemos que como país lo podíamos hacer mejor en términos de cortar la transmisión, y sabemos, para finalizar, que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, por estudios que se han hecho en el Reino Unido, que si es que nosotros cortamos a través de esta estrategia, si nosotros trazamos bien, podemos prevenir que un caso se convierta en 6 semanas en 25 contagios nuevos. O sea, cada contagio, si es que nosotros lo logramos frenar a través de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, si logramos frenar que sus contactos sigan disipando la enfermedad, esto puede tener un efecto enorme en cortar la cadena de transmisión. Sin embargo, esto hasta el día de hoy no se ha logrado. Tuvimos esta segunda ola que fue mayor que la primera y en realidad ha significado un desgaste al nivel asistencial que es tremendo.
viviendo, por lo que esperamos el poder ahora mirar hacia adelante y aprender de los errores del pasado, lograr invertir en esta estrategia y también, más importante, en que empecemos a tomar las decisiones de la pandemia, más vale tarde que nunca, con la opinión de los expertos, de la mano del Consejo Asesor, con la Mesa Social COVID-19, ya que creemos que las decisiones que se han tomado hasta ahora, de cierta forma atomizadas, nos han llevado a cometer algunos errores evitables. Francisca, estamos a pocas horas ya de un proceso histórico, ¿no es cierto?, de estas elecciones del día sábado, el día domingo, y estamos en un contexto de pandemia también. Preguntarte a ti cuáles son las recomendaciones para que la gente vaya a votar, para que estas elecciones donde se eligen a 4 autoridades sean ojalá lo más participativas posibles, pero también más seguras. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Cuáles son los resguardos que tiene que tener para que vaya a votar con toda la seguridad este fin de semana? Sí, efectivamente nos enfrentamos a un proceso de elecciones que es muy esperado e importante por nuestro país, pero no podemos dejar de recalcar que la situación epidemiológica sigue siendo muy compleja. Tenemos todavía, por ejemplo, en la región metropolitana, más de un 95% de las camas ocupadas, por lo que el llamado es a participar de esta elección, pero con todas las medidas de autocuidado para evitar los contagios. Ahí, bueno, recomendaciones específicas, lo importantísimo, el uso de la mascarilla y el correcto uso de la mascarilla. Muchas veces vemos que por incomodidad las personas utilizan la mascarilla solo cubriendo su boca y eso no sirve. La mascarilla tiene que cubrir nariz y boca. También es fundamental durante el proceso mantener la distancia física, ya que sabemos que la cercanía puede provocar mayor riesgo de contagio. También el lavado de manos, utilizar alcohol gel frecuentemente antes y después de votar. Y importante para los vocales, el ventilar, o sea, llevar la ropa adecuada para poder mantener todas las ventanas abiertas de los lugares de votación que tengan esta posibilidad de ventilar. Y finalmente un llamado que quizás es un poco aburrido en términos de que quizás muchas personas van a querer celebrar luego la elección. Nuestro llamado es muy claro a evitar cualquier celebración presencial. Sé que muchas personas van a tener ganas de celebrar, pero este no es el momento para arriesgar más la situación epidemiológica. Repito, los centros de salud están todavía colapsados, los contagios no están controlados y necesitamos poner toda nuestra parte para que podamos votar de la forma más segura posible y evitar que esto provoque mayores contagios que lamentablemente hoy el sistema de salud no los puede acoger por su saturación. Claro, justamente las autoridades señalaban que la extensión del toque de queda, que es lo que hablábamos del día domingo, que pasa de las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana, es básicamente para que las personas que trabajan en el sistema electoral, los vocales de mesa, los delegados del CERVEL, tengan tiempo para poder contar los votos y posteriormente trasladarse, pero también, como decías tú, Francisca, evitar las celebraciones para claramente evitar contagios. También otra recomendación puede ser tener muy claro y decidido los candidatos, me imagino, por quién van a votar, para así hacer mucho más rápido el proceso, porque como son 4 papeletas y hay algunas que hemos visto que son muy grandes, por ejemplo, la papeleta de concejales de la Florida, de Maipú, por ejemplo, es muy grande, se recomienda sobre todo a adultos mayores quizás llevar un papelito con los números anotados para poder hacer más rápido el proceso. Sí, es una muy buena recomendación y en general el planificar la ida a votar, o sea, el asegurarme que tengo mi carnet, que tengo mi lápiz, no se necesita un permiso para ir a votar si yo voto dentro de mi misma región, pero tener todo planificado para que después, por ejemplo, no se me quede el carnet y tenga que volver a mi casa a buscarlo y eso signifique también mayores traslados y mayor riesgo y como tú bien decías, el tener planificado mi voto para poder pasar el menor tiempo posible en los lugares cerrados de votación y hacer el proceso lo más expedito posible. Estoy segura que si es que ponemos el máximo de nuestra colaboración desde todas las personas, podemos disminuir los riesgos de que se produzcan mayores contagios. Así es, esperamos entonces que este sábado y domingo sea muy participativo, pero respetando todas las medidas de autocuidado. Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa.